Bien, igual ahora todo esto que hablamos lo vamos a resumir. Hay un par de diapositivas que hablamos justo de cuándo son los seminarios, cuándo son los prácticos y cómo los repartimos. Así ya queda grabado y si Francisca después entra y lo mira, sabe también qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces este módulo, pensé mucho qué nombre ponerle, al final le terminé poniendo mecanismo conservado del desarrollo. En el fondo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a nivel evolutivo qué cosas están más conservadas en el desarrollo de los animales. ¿Sí? ¿Qué mecanismos están conservados a nivel molecular y a nivel celular? Entonces, lo que muestro ahí, ¿alguno de ustedes conoce ese dibujo? No, así como tal, no lo había visto, No, yo creo. Es un dibujo muy famoso, es de Haeckel, es un zoólogo, biólogo alemán del siglo XIX, que fue uno de los primeros en tratar de unir la disciplina de la evolución, que era muy novedosa en el momento que él empezó a trabajar. O sea, él hizo estos dibujos 10, 20 años después de que Darwin publicara El origen de las especies, y biología del desarrollo, que era algo como era en esa época la descripción del desarrollo embrionario en distintos organismos. Y lo que tienen ahí es la comparación del desarrollo de distintos vertebrados, y ven que él exageró un poco, pero que los primeros estadios son muy parecidos entre sí y luego van divergiendo entre sí en el desarrollo. Entonces, los primeros estudios de evolución y desarrollo que fueron de Haeckel, él hizo una proposición de una teoría que hoy en día nadie considera cierta, que es la teoría de la recapitulación. ¿Sí? Que era lo que proponía que durante el desarrollo embrionario los animales recapitulaban la evolución que habían sufrido a lo largo de millones de años. ¿Sí? Entonces, que los primeros estadios del desarrollo de un humano son un pez, entre comillas, y luego se transforman en una amniota basal y luego en un humano. Hoy en día nadie considera que la teoría recapitulacionalista sea cierta. Lo que sí se considera es que el desarrollo temprano de los organismos muchas veces es parecido entre sí, y eso es porque mantienen mecanismos que estaban presentes en un antepasado común. Y que hasta cierto punto, a medida que avanza el desarrollo embrionario, hay más y más diferencias en ese desarrollo embrionario comparado entre distintos organismos del mismo filum, porque aparecen más y más estructuras que son específicas de un organismo particular. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver es un montón sobre distintos mecanismos que están conservados, no solo en vertebrados, sino en animales en general. En qué etapas están conservadas y en qué etapas no están conservadas. ¿Está bien? Eso es como un poco la idea general de este módulo. A ver si puedo avanzar. Bien. Entonces, algunas consideraciones generales del módulo es de dónde estudiar para el examen y para las clases. Bueno, el libro de cabecera es el Gilbert. El problema es que como este módulo no se enfoca en un mecanismo particular o en un modelo particular, está distribuido a lo largo del libro. ¿Sí? Ustedes van a ver, en general, si no pongo una referencia, es que lo que van a ver es, lo saqué del Gilbert. Y lo pueden ir a buscar al Gilbert. Además, les recomiendo que vayan de vuelta al Alberts, el libro de biología celular, al capítulo 15 de la sexta edición, para estudiar los mecanismos de señalización celular. Van a hacer un foco fuerte de este módulo, y lo cierto es que hay muchos mecanismos que ni siquiera pudimos llegar a ver en el curso de biología celular, porque son tantos y tan diversos que en biología celular elegimos algunos, y hay muchos que tienen roles muy importantes en el desarrollo que ni siquiera llegamos a ver en ese curso. Entonces les recomiendo que cuando vayan a estudiar los mecanismos de señalización entre células, que vayan ahí. Y el otro libro que les dejamos en el drive es el SLAC. Que el SLAC, les dejé varios capítulos, pero en particular el que más importa que vean es este capítulo 20, que es un capítulo dedicado exclusivamente a evolución y desarrollo. ¿Sí? SLAC en particular es alguien que trabajó muchísimo en evolución y desarrollo, y en ese capítulo tienen un buen resumen de mucho de lo que vamos a ver. No va a estar en el detalle como lo que vamos a ver en el curso, porque en el curso vamos a ver muchas cosas
de publicaciones primarias y de revisiones, que es lo que queda en el Drive. ¿Sí? En el Drive ustedes ven que para cada teórico hay un montón de artículos que yo les dejo. En particular, si quieren ver, repasar lo que vemos en el módulo, y también si quieren ir a ver más en detalle. Y la propuesta de calendario prácticos es la que ya les mandé por mail, miércoles 4, jueves 5, de 14 a 18, 307, y además, cuando veamos los resultados, ahí lo tenemos que ver por microscopía de fluorescencia. No lo vamos a ir a ver a confocal, no creo que valga la pena que lo vayamos a ver a confocal, pero le vamos a dar archivos de confocal de otros años, si ustedes quieren mirarlos en ImageHot. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer de a 1 o 2 estudiantes, para que no estemos amontonados en el salón de microscopio de biología celular, y eso lo vamos a definir según sus horarios. ¿Está bien? Seguramente va a ser la semana que viene, y no esta semana. ¿Está? Porque la semana que viene no tenemos práctico. Y yo había armado actividades no presenciales, como para que todo el mundo pudiera tener una idea de lo que hicimos en el práctico, y todo el mundo pudiera discutir las estrategias. Como todos ustedes van a poder ir, por lo menos aparte del análisis presencial, ¿sí? Del trabajo presencial, eso lo descarté de principio, y lo único que vamos a hacer no presencial de práctico es el viernes, que seguramente va a haber tiempo porque no hay un teórico, son solo artículos que van a presentar. Ahí vamos a discutir los resultados del práctico, vamos a discutir estrategias generales que se pueden utilizar, las estrategias experimentales que vamos a ver en práctico, y vamos a discutir cómo tienen que hacer los informes. ¿Sí? Pero la idea general del informe, yo en otros años les digo que pueden elegir, que este año vamos a hacerlo directo. Lo único que vamos a proponer que hagan de informe es que tomen las técnicas y estrategias experimentales que vamos a ver en práctico, para que propongan un experimento para responder una pregunta de práctico. No una pregunta de práctico, no. Una pregunta experimental del modelo que ustedes quieran. ¿Está bien? Vamos a ver más de una estrategia experimental. Vamos a ver marcado metabólico de proliferación. Vamos a ver inmunofluorescencia. Y ustedes tienen que elegir una o las dos técnicas para responder una pregunta de un tema biológico que a ustedes les interese. ¿De acuerdo? Bien, y lo que les pido es que vayan descargando este programa que es Fishy, que seguramente ya lo descargaron con Flavio, ¿puede ser? Sí, lo descargamos el módulo pasado. Entonces yo lo que les voy a compartir además algunos resultados para que los puedan ver en Fishy y analizar según lo que vamos a hablar en práctica. ¿Está bien? Y los seminarios son el viernes 6, martes 10, viernes 13, junto a los teóricos. ¿Está bien? Obviamente se pasa lista, y ahí ustedes van a presentar algunos artículos y otros los vamos a presentar entre todos. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Espectacular. Entonces, Por ahora no. Ah, para, una sola, sí. Viste que vos dijiste que el viernes íbamos a analizar los resultados del práctico. ¿Sería este viernes o el viernes que viene? el viernes 13. Ah, el último. El último. Está, El último viernes yo no voy a dar ningún teórico. Queda reservado para dar los seminarios que falten dar, por un tema de tiempo, ver alguna cosa que haya quedado colgado del teórico, responder sus preguntas, y ver todos los resultados del práctico, y discutir las estrategias experimentales generales que se pueden usar esas técnicas. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces, cuéntenme un poco cuántos de ustedes son biólogos y cuántos bioquímicos. Biólogo. Yo también, Biólogo también. biología. Creo Qué bien, todos biólogos. Simplifica la cosa. ¿Todos bien? ¿Todos dieron evolución? ¿Cursaron evolución? Sí, ¿Biología Sí. animal también? también. Bien, entonces van a tener un poco de idea de lo que les estoy hablando acá. ¿Saben cómo interpretar un árbol? Entonces, acá lo que ven es un árbol moderno de la filogenia de los animales.
en donde a grandes rasgos lo que vamos a ver es muchos grupos basales, como los nidarios, Placozoa, Porífero, que son las esponjas, todos grupos que es discutido un poco el orden en el que aparecen en el árbol, pero queda clarísimo que quedan por afuera de un grupo grande que son los animales bilaterales. Y los animales bilaterales son aquellos como nosotros, que además de tener un adelante y uno atrás, en nuestro caso es uno arriba y abajo, tienen un dorsal y ventral, ¿sí? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en medusas, que tienen simetría radial. Dentro de los animales bilaterales hay dos grupos grandes, que son protostomados y deuterostomados. Eso lo vieron con Gonzalo. Protostomados, que quiere decir que el blastoporo eventualmente forma la boca, deuterostomados, que el blastoporo eventualmente forma el ano. ¿Sí? Eso es una verdad a medias. Es cierto que los deuterostomados, el blastoporo va a dar lugar al ano, pero en los protostomados, en realidad, hay una gran diversidad. Hay algunos en los cuales va a dar la boca, que son la mayoría, otros en los cuales va a dar el ano, otros en los cuales se cierra el blastoporo y no da ni boca ni ano, y se forman por orificios independientemente del desarrollo. Son nombres históricos, ¿sí?, de cuando se empezó a utilizar caracteres del desarrollo para estudiar la filogenia de los animales, pero por suerte, a grandes rasgos, esos grupos se mantuvieron cuando empezó a haber datos de filogenia molecular. Entonces, esto es un árbol generado a partir de cientos o miles de genes para cada organismo, y es un árbol resumido, donde tenemos dentro de deuterostomados a los cordados como nosotros, a los urocordados, anfioxos, que son cefalocordados, y el otro grupo grande de deuterostomados son los equinodermos y los hemicordados, que forman este grupo llamado ambulacraria. Los equinodermos son muy importantes, ustedes van a haber visto con Gonzalo y biología celular, el isomar es un grupo muy importante para el estudio de biología del desarrollo. El otro gran grupo, que son los protostomados, tenemos dos grupos grandes en evolución, el glisozoa y los fatrocozoa. ¿Por qué menciono? Bueno, porque la mayor parte de los modelos del desarrollo que son más estudiados caen adentro de este grupo que es el glisozoa, porque incluye a los artrópodos e incluye a los nematodos. Hoy en día hay más y más grupos de los fatrocozoarios, que son la única gran rama que no tenía modelos de estudio, que tienen algunos modelos de estudio como las planarias, y las planarias son uno de los modelos que más van a ver en el seminario. ¿Está bien? Nosotros, en mi grupo de trabajo en biología celular, trabajamos con platelmintos también, pero con platelmintos parásitos. Las planarias son platelmintos de vida libre. ¿Está? Este es un panorama general de cómo es la evolución de los animales, que va a ser importante porque ahora vamos a ver distintos modelos y tenemos que saber dónde estamos parados. Porque según qué tan cerca estén evolutivamente, es más probable que compartan caracteres anatómicos y del desarrollo y caracteres a nivel de biología celular y molecular en su desarrollo embrionario. ¿Está bien? ¿Todos tienen una idea de dónde estamos parados ahí a nivel evolutivo? ¿Escucharon alguna vez hablar de protostomados, de deuterostomados, cordados? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. No, por ahora. Yo, Sí. bueno, una sola nada más, que vos dijiste que ustedes trabajaban con planarias que no eran parásitas. No, trabajamos con platelmintos, que son parásitos, que no son planarias. Ah, ahí va, está, bien, ¿Sí? me había confundido ahí. Las planarias son platelmintos de vida libre. Nosotros trabajamos con parásitos que son cercanos a la planaria, pero obviamente no son de vida libre. ¿Está bien? Y algo importante, porque en biología animal, en viejos tiempos se usaba un árbol distinto, y también es importante que hoy está muy aceptado considerar que nemátodos y artrópodos son relativamente cercanos entre sí. ¿No? Y eso es importante porque los principales grupos de estudios para la biología de desarrollo de invertebrados son Cenorhabditis, en el caso de los nemátodos, Drosophila, en el caso de artrópodos, teníamos equinodermos, en el caso de deuterostomados basales, y obviamente cordados para el estudio de vertebrados. Pero no había muchos estudios de toda esta rama de la biología animal.
Y eso es algo que recién hoy en día se está empezando a modificar. Y otra cosa importante es que en general, hasta ahora vieron desarrollo en vertebrados, que como ven, es una rama muy chica en todo lo que es la diversidad de los animales. Entonces la idea un poco en este módulo es que vean toda la diversidad que hay en el desarrollo, o todos ejemplos de diversidad que hay en el desarrollo en otros animales. En años de no pandemia, en los cuales estábamos menos acotados con los tiempos, tenían dos módulos cortos, uno de Cenorhabditis y uno de Drosophila, donde había muchísimo de la biología del desarrollo de estos organismos. Creo que este año tal vez tengan una charla de cada uno, si tenemos suerte, pero por lo menos un poco vieron con Gonzalo de desarrollo de Drosophila, por ejemplo. ¿Todos ustedes cursaron ya biología molecular? Ya veo uno, veo varios no. El desarrollo de Drosophila van a verlo de vuelta en biología molecular. ¿Está bien? Porque hay todo un módulo de biología molecular del desarrollo que está un poco basado en Drosophila. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. Pero, bueno, un poquito vamos a hablar nosotros de cada uno de los modelos clásicos del desarrollo para que tengan una idea, por las dudas, porque si hicieron biología del desarrollo tienen que tener por lo menos una idea de estos modelos, porque son realmente claves para estudiar desarrollo embrionario y biología celular en general. Bien, entonces vamos a hablar primero de Cenorhabditis. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar alguna vez de este modelo? Yo he escuchado nombrar, pero nada más que eso. También escuché nombrar, pero no mucho más. Bien. En biología celular yo lo presenté en la clase de apoptosis, por ejemplo, ahora lo voy a repasar por qué. Pero básicamente, bueno, es un nemátodo de vida libre. Como todos los modelos, las características que tienen básicas es que se reproduce rápidamente, el ciclo entero dura unos 3 días. Una cosa importante es que es transparente, es fácil ver su anatomía simplemente por microscopía de contraste de fases, como ven aquí. A ver si les puedo señalar. Por ejemplo, pueden ver acá la faringe, el intestino, pueden ver también por transparencia las gónadas. Tienen esa facilidad que si ustedes están estudiando desarrollo, anatomía, simplemente ir al microscopio y mirar en un microscopio de luz alteraciones de la anatomía les permite ver cosas que pueden haber sido alteradas en el desarrollo. ¿Sí? Es muy potente para eso. Pero además tiene otras características que hicieron que fuera elegido a finales de los 60, principios de los 70, como un modelo para estudiar biología del desarrollo. Y una de ellas es que el linaje durante el desarrollo embrionario es invariable durante el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que si yo miro este embrión de Cenorhabditis y este otro, las divisiones celulares y el destino de esas células es exactamente el mismo. ¿Sí? Eso es muy fuerte, porque entonces yo puedo ir a estudiar tal célula en tal momento y ver si hace o no hace tal cosa. ¿Sí? No es como en el caso de humanos o Xenopus, donde yo puedo tener una idea general de esta región va a dar tal cosa, pero yo no puedo ir a decir esta célula va a hacer tal cosa o tal otra en tal momento. ¿Bien? Entonces lo que se le muestra ahí es un ejemplo del linaje de Cenorhabditis. Y Cenorhabditis tiene hermafroditas o machos, son los dos sexos que tiene, y en el hermafrodita hay 959 células somáticas en el adulto y 131 células mueren por apoptosis en el camino del desarrollo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que se estudió en Cenorhabditis es la apoptosis, ¿sí? La muerte celular programada. ¿Por qué? Porque ellos podían ir a ver para estas 131 células si morían o no morían. ¿Sí? Es algo mucho más fácil de hacer que, por ejemplo, en vertebrados. Entonces, Cenorhabditis tiene 3 premios Nobel, en particular el de 2002, fue dado para el estudio de la apoptosis y los mecanismos que permiten los mecanismos celulares y moleculares que llevan a la apoptosis. Fue dado un tercio a Sidney Brenner, que en verdad es el padre de Cenorhabditis, fue el que impulsó que Cenorhabditis estuviera como uno de los principales modelos para el desarrollo en animales en general.
Y después tienen a Horvitz y Salzman, que estudiaron más específicamente la apoptosis en xenoradritis, y además, en el caso de Horvitz, en el mapeo de este linaje a lo largo del desarrollo, que se imaginan que no fue fácil. ¿Sí? Le hicieron simplemente con microscopía óptica y fueron siguiendo por videos el linaje de lo que da cada célula en todos los embriones. Entonces, esto se lo presento como un ejemplo de cómo es muy potente xenoradritis para el estudio de biología del desarrollo general. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero fue un screening genético en el cual hicieron una mutagénesis al azar de gusanos, fueron a ver la progenie y fueron a buscar progenie en la cual no existiera la apoptosis. ¿Cómo lo hacen? Bueno, porque como xenoradritis es transparente, podían ir a ver las células apoptóticas, como, a ver si ven ahí en el láser, como botones, que se veían como de alta densidad por microscopía de contraste de fases, que eran células que entraban en apoptosis, pero no eran eliminadas. Se ven como botones porque, si ustedes recuerdan de biología celular, las células apoptóticas, el citoplasma se condensa, y por lo tanto, en microscopía de lo mágico, como ven ahí, se ven como una diferencia de densidad, y eso es como algo que sobresale ópticamente. Entonces encontraron, en este caso, un gusano que tiene mutado un gen, en el cual no es capaz de terminar la apoptosis. ¿Por qué? Porque las células apoptóticas no eran fagocitadas. Entonces ahí ya encuentran, si van y determinan cuál es el gen, pueden determinar genes que son importantes para la fagocitosis de las células apoptóticas. Pero además lo que hicieron fue algo muy inteligente. Utilizaron ahora este gusano mutante para hacer un segundo screening. Entonces lo que hicieron fue agarrar miles y miles de estos gusanos en los cuales las células apoptóticas se acumulan en el adulto, por lo cual en vez de tener 959 células, tiene 959 más 131 células. Y lo que determinaron fue, bueno, mutaron muchísimo de estos gusanos y van a ver la progenie. Al microscopio estamos hablando de miles y miles de gusanos. Bien, entonces, y ahora lo que les permite esto es ir a los adultos y buscar gusanos en los cuales estos botones no aparezcan. Esos gusanos son dobles mutantes en los cuales las células no entraron en apoptosis y por eso no se acumularon en el adulto. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que la segunda mutación que tienen estos gusanos era algún gen que fuera esencial para la apoptosis. Y cuando fueron a clonar qué gen era el que tenía mutado estos gusanos en la segunda ronda de cribado genético, descubrieron las caspasas. El gen que encontraron en este caso es el gen que codificaba para la caspasa ejecutora, que como ustedes recuerdan de biología celular, es la que es necesaria, esencial, para cortar las proteínas y de esa manera desencadenar el programa apoptótico. Entonces esto lo que les muestra es cómo, utilizando solo microscopía de luz, en los 80s, fue posible clonar los genes que eran importantes para el programa apoptótico, simplemente yendo a ver que entraran o no entraran esas células que se conocían en apoptosis. ¿Sí? Y además otra cosa importante es que el desarrollo de xenoradritis es robusto, porque a pesar de no poder matar estas 131 células, tenemos gusanos que son deformes, que tienen muchos problemas, pero que son capaces de llegar a ser adultos y de tener progenie. ¿Está bien? Eso les permitió mantener las líneas de estos gusanos para después ir a saber qué gen estaba mutado. ¿Queda claro más o menos la estrategia general que usaron acá? Sí, perfecto. Y eso que les conté para apoptosis se usó para decenas de procesos para los cuales no había mucha idea de cómo encararlos en Xenopus, en humanos. En esa época Zebrafish ni siquiera contaba como modelo. Y entonces lo que se hacía era mutar gusanos en forma general, o, como vamos a ver ahora después, mutar moscas en forma general e ir a ver qué gen estaba mutado que afectara tal proceso de desarrollo. Y solo les cuento rápido que en verdad hay otros premios Nobel por el trabajo en xenoradritis,
Un ejemplo es el de Fire y Melo en el 2006, que esto fue un premio Nobel que se dio muy rápido, por descubrimientos hechos menos de 10 años antes, que fue el descubrimiento del silenciamiento génico. ¿Sí? El silenciamiento génico, ¿todos saben lo que es? ¿Sí? Belén dice que sí, no tengo video de los otros. Sí, sí, yo también. Entonces, el silenciamiento génico, no voy a entrar en el mecanismo, pero el mecanismo es otro ejemplo de algo que fue descubierto en xenodontitis. Y de hecho, fue descubierto por accidente en xenodontitis. ¿Sí? El otro gran modelo de invertebrado que se trabaja es Drosophila melanogaster. Si ustedes quieren, se les puede compartir las presentaciones del módulo 2019 de Carmen, que tiene un módulo teórico práctico de Drosophila. Tal vez este año de una charla. En biología molecular van a ver mucho de esto de nuevo, pero Drosophila tiene muchos premios, hay 6 premios Nobel distintos por el trabajo de Drosophila desde los años 30 hasta hoy. Mismas características que xenodontitis, se reproduce rápido, fácil de estudiar por varias razones, pero un trabajo pionero que hubo en Drosophila fue un trabajo en el cual se hizo un screening, un cribado genético brutal, que fue hecho por Nusslein Folkhard y por Bishaus en los años 80, en el cual se buscó tratar de saturar, encontrar todos los genes que tuvieran algo que ver con el desarrollo temprano de Drosophila. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue esto? Fue el llamado del screening de Heidelberg, o sea, un screening genético enorme, que yo les dejo una review en el cual lo pueden leer en detalle, pero estamos hablando de miles y miles y miles de líneas de moscas, en los cuales se fue a buscar mutantes que tuvieran algún tipo de efecto en el desarrollo. Y esos eran mutantes que en general, en homocigosis, tenían un fenotipo que era el desarrollo, era fuerte, pero era letal. Y eso obliga a hacer todo un razonamiento muy interesante de cómo hacer el screening para poder tener las moscas heterocigotas vivas y mantener las líneas heterocigotas y poder estudiar el 25% de homocigotas que mueren como larvas y que tienen el fenotipo. No voy a entrar en este detalle, es algo que ustedes ven en genética, todo lo que son los cromosomas balanceadores, todo un tema de cómo hacer estos screening y cómo mantener a las líneas de moscas. Tienen todo esto en la review que yo les dejo. Si tienen alguna duda, me lo preguntan. Tenemos el último teórico para ver todo este tipo de dudas. No me interesa en realidad que sepan los detalles de estos screening. Lo que sí me interesa, que les quede muy claro, es cómo se investiga los genes que tienen algo que ver con un fenómeno del cual ustedes no saben nada por screening genético. Mutagénesis al azar, ir a ver mutantes, clonarlo, el gen cuál es, y a partir de ese gen, que es su anzuelo, después ahí sí, pueden hacer técnicas moleculares, pueden buscar interacciones bioquímicas, pueden hacer todo tipo de cosas, pueden ir a ver dónde se expresa, pero casi todo lo que sabemos de muchísimos procesos, lo sabemos a partir de este tipo de estudios. ¿Está bien? Y acá se ve el trabajo enorme que fue este screening. Se screenearon casi 30.000 líneas de moscas, encontraron 18.000 mutaciones letales, 4.000 de ellas causaban, más o menos causaban la letalidad a nivel embrionario, 580 de esas tenían un fenotipo claro, y de esto que se le llama grupo de complementación, es algo que capaz que ustedes se acuerdan de genética. Están hablando que en el fondo son 140 genes que daban estos 580 fenotipos, porque a veces el mismo gen había sido mutado más de una vez. Y cuando no ver esos 140 genes, averiguar cuáles eran, llevó décadas. En particular porque este trabajo fue hecho en los 80 y clonar cada gen era un trabajo de una tesis de doctorado. ¿Sí? Pero lo que hizo esta gente fue repartir esas líneas a toda la comunidad de Drosophila, y eso hizo que a mediados de los 90 ya se hubieran identificado casi todos esos genes. Y cuando van a ver la función de esos genes, la enorme mayoría de esos genes codificaban para factores de transcripción,
lo cual es lógico porque los factores de transcripción tienen un rol central en dar la identidad de las células, en adhesión celular y en señalización celular. ¿Sí? Como ven, después tenían otros que nadie sabía lo que hacían, etcétera, etcétera, pero la enorme mayoría estaban basados en eso. Y es algo que ya fueron viendo a lo largo de la carrera y en particular de biología celular y biología de desarrollo. Bien. El otro modelo que les voy a hablar muy brevemente, que lo van a ver a lo largo del módulo, es planario. No sé si escucharon hablar alguna vez de las planarias, son platelmitos de vida libre, y la gracia de las planarias es no el estudio de sus embriones, que es casi imposible, sino el estudio de sus adultos, porque tiene una capacidad de regeneración enorme. Acá lo que ven es una planaria que se cortó en dos, literalmente con una Gillette, la Gillette antigua, que es el tipo de cosas que se usa para cortarlas, y en menos de 2 semanas, cada mitad ya regenera 2 planarias enteras. Acá ven cómo se va regenerando una cabeza nueva, que no tiene pigmentación al principio, porque la pigmentación es una de las últimas cosas que se regenera, y esta zona sin pigmentación diferenciada es algo que ustedes van a ver en los artículos como el elastema. ¿Sí? Lo vamos a ver en los papers, solo para que tengan una idea de cuál es ese modelo extra del cual vamos a trabajar. Es un modelo que en los últimos 20 años se estudia muchísimo para trabajar en regeneración. Bien. Dejando de lado el tema de los modelos, ahora vamos a hablar un poquito de unos conceptos generales de homología y evolución en el desarrollo, y después vamos a hablar de un par de vías de señalización a nivel general, y por último vamos a hablar de gastrulación como un ejemplo comparativo entre distintos animales. Entonces, todos saben lo que es homología porque todos cursaron evolución. ¿Sí? ¿Quién me puede decir que 2 caracteres son homólogos? ¿Qué quiere decir? Si mal no recuerdo, 2 caracteres homólogos, o sea, un carácter es homólogo cuando está presente en un ancestro, ¿no? Y se mantenía en su descendencia. ¿Era algo así? Exactamente. Es un carácter que estaba presente en un ancestro común y los descendientes lo mantienen. Entonces podemos decir que ese carácter en común es homólogo y no un resultado de la convergencia. ¿Sí? El tema es que la homología tiene distintos niveles. Entonces un ejemplo paradigmático es el miembro anterior. Si nosotros hablamos del brazo de los humanos, es homólogo a la aleta de una foca, al ala de un pájaro y al ala de un murciélago. ¿Por qué? Porque todos son modificaciones de un miembro anterior común que tenía el tetrápodo ancestral. A ese nivel son homólogos. Ahora, si comparamos el ala del murciélago y el ala del ave, a nivel de ala no son homólogos, son un caso de convergencia. ¿Sí? A nivel de miembro anterior sí, claramente son homólogos, pero el ala de las aves y de los murciélagos se originó independientemente a partir de brazos o de patas que no eran alas. ¿De acuerdo? Entonces, la homología siempre tenemos que hablar a qué nivel estamos hablando que 2 caracteres son homólogos o no. A nivel miembro anterior son todos homólogos. A nivel ala, las alas de los murciélagos y las aves no son homólogas. ¿Sí? Esto solo para mencionar que el nivel de desarrollo también se usa para tratar de determinar si 2 caracteres realmente son homólogos o no. Una forma de determinar si son homólogos o no es estudiar el desarrollo para ver si se originan en la misma región, por los mismos mecanismos celulares y tal vez por los mismos mecanismos moleculares. Entonces lo que ven aquí es que, por ejemplo, el ala del murciélago y la mano el brazo, perdón, la pata anterior de un ratón, los primordios son idénticos, tienen el mismo tipo de desarrollo y los mecanismos celulares y moleculares que forman el patterning, ¿no? La forma en que se forman los dedos y las regiones son los mismos entre los dos. Porque nosotros dijimos, son homólogos y tienen un antepasado común. ¿Cómo saber si realmente vienen de un antepasado común o no? Una forma es estudiar su desarrollo. ¿Quieres preguntar algo, Belén?
Sí, ¿se sabe si los mecanismos moleculares también son los mismos? El desarrollo temprano, los mecanismos moleculares son los mismos en todos los tetrápodos. Ah, ¿Sí? Para determinar dónde se va a formar el primordio del miembro anterior y posterior, para determinar cómo se van a formar los dígitos, que vieron que los tetrápodos todos tienen 5 dedos, casi todos tienen 5 dedos. Esos mecanismos son comunes. Lo que no son comunes son la formación del ala en murciélagos y en aves. En particular, anatómicamente son muy distintos. ¿Sí? Por ejemplo, los dedos, lo que forman en aves y murciélagos, es algo completamente distinto. ¿Sí? Bueno, pero ahora tenemos además otro nivel más, que es el nivel molecular, en el cual dos cosas pueden ser homólogas a nivel molecular, pero no ser homólogas a nivel de para qué las usa el organismo en el desarrollo. ¿Por qué? Si hablamos, por ejemplo, de mecanismos de señalización celular. Los mecanismos de señalización celular son relativamente pocos. O sea, en verdad, cuando los vamos a estudiar al libro son muchísimos y es difícil. Pero a nivel real, los mecanismos generales son del orden de 10 a 20, por decirles algo, dependiendo de cómo los dividimos a esos mecanismos. Entonces, los animales en el desarrollo a veces usan esos mismos mecanismos de comunicación entre células para distintos mecanismos de desarrollo que no tienen nada que ver. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Un segundo que admito a Francisca. ¿Estamos listos? Un ejemplo en el cual el mecanismo molecular es el mismo, es homólogo entre dos organismos, pero está siendo utilizado para dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces estamos trabajando por un lado en drosófila y por otro lado en mamíferos. Y esto es, en drosófila, cómo se determina qué es dorsal y qué es ventral, y en mamíferos, cómo se activa la cascada de inmunidad innata. ¿Está bien? Entonces, el mecanismo molecular es la activación de receptores tipo TOL. ¿Hicieron inmunología? ¿No? Sí, yo estoy haciendo ahora. Los que hicieron están haciendo inmunología, que una vez escucharon hablar de TOL y TOL-like receptors. ¿Sí? Tienen muchísimo que ver con la inmunidad innata. En algunos casos reconocen cosas que están en las bacterias, patrones típicos de bacterias, por ejemplo, de hongos. En este caso, reconocen, en el caso de mamíferos, a una interleuquina, que es la interleuquina 1, un receptor en particular, tipo TOL, que va a activar toda una cascada de fosforilación por una quinasa que se llama IRAC. Y que eso eventualmente va a terminar llevando a la entrada al núcleo de un factor de transcripción que se llama NF-kappa beta. ¿Está bien? Ahora, en drosófila hay una cascada en la cual hay un homólogo del receptor IL1R, que es TOL, que va a activar una cascada que lleva a una quinasa que se llama PELE, que es homóloga de IRAC, termine llevando a la entrada de un factor de transcripción que se llama dorsal a la región ventral de los núcleos del embrión de drosófila y va a hacer que se reprima las estructuras dorsales en esa región del embrión. Entonces, a nivel bioquímico molecular, es una cascada que es homóloga, claramente. Es una cascada que tiene un montón de componentes. Cada uno de estos componentes es homólogo entre sí. Seguramente era una cascada de señalización que estaba presente en el antepasado de drosófila y de mamíferos. Pero está siendo utilizado para cosas que no tienen nada que ver. No podemos decir que la especificación de la región dorsal ventral sea homóloga a la activación de la cascada de inmunidad innata. ¿Está bien? A nivel celular de desarrollo, son dos mecanismos no homólogos, no tienen nada que ver. A nivel bioquímico molecular, en este caso, son mecanismos homólogos. ¿Sí? La ironía es que este mecanismo se descubrió en drosófila a partir de lo que es dorsal ventral. Luego se descubrieron los homólogos en mamíferos para la inmunidad innata. Y lo que se descubrió último es que en drosófila TOL también tiene que ver con la inmunidad innata. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que probablemente el antepasado de drosófila y mamíferos
utilizaba esta cascada para la inmunidad innata, y que Drosophila adaptó este mecanismo para su desarrollo embrionario en forma independiente. A medida que sabemos más del desarrollo en distintos organismos y más en profundidad del desarrollo en distintos modelos, es que podemos interpretar cómo es la evolución del desarrollo. Porque antes, cuando no se sabía que en Drosophila este mecanismo tenía que ver también con la inmunidad innata, era decir, bueno, ¿cómo puede ser que este mecanismo tenga que ver con dos cosas tan distintas en animales? ¿Qué era lo que pasaba en el antepasado? Hoy sabemos qué pasaba en el antepasado. Sabemos que tenía que ver con la inmunidad y que después fue adaptada para otras cosas en Drosophila. ¿Alguna duda de la parte de homología? ¿Algo más que quieran preguntar o comentar hasta ahora? Yo me perdí en una parte, si puedes ir a la diapo anterior. Sí. O sea, no entiendo por qué tipo concluís que el ancestro tenía una función, o sea, que la cascada en el ancestro tenía una función más de inmunidad innata y después, tipo, en Drosophila cambió, digamos. ¿Por qué no al revés? O sea, eso porque solo se ve en Drosophila ese cambio. Exactamente, porque si vos Ah, mapeas la función en el árbol, se dio en mamíferos, se dio en Drosophila, después se vio en otros organismos. Entonces lo que se ve que está más repartido en el árbol es esa función en la inmunidad innata. En cambio, a nivel dorsal ventral, es solo en Drosophila y en algunos otros insectos. Está bien. Gracias. De nada. A ver si, un segundo, sí, estamos todos. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de mecanismos moleculares que están conservados en los animales, ¿sí? Porque en el fondo, es lo que yo les decía, decimos, bueno, es súper complicado biología de desarrollo y señalización celular, la diversidad realmente es enorme, pero a nivel de mecanismos generales, son unos pocos mecanismos, ¿sí? Y vamos a hablar hoy de dos de ellos, porque los vamos a necesitar para después, pero pregunta de examen podría ser cualquiera de estos mecanismos. Entonces, hay dos que ustedes ya vieron en biología celular, vieron en bioquímica, y vamos a hablar en general de cómo funcionan, que son los GPCRs, ¿sí? Los receptores acoplados a proteína G, que hay literalmente cientos distintos y tienen distintos mecanismos, pero el mecanismo central es igual para todos, es un receptor transmembrana que activa a una proteína G trimérica. Y el otro gran mecanismo grande, del cual también hay muchísimos, pero el mecanismo general es común, son los receptores tirosina quinasa. De esos no vamos a hablar nada. Después, hay otros que vamos a ver a lo largo de este módulo, que es TGF-beta, JAK-STAT, delta-notch, Wnt beta-catenina. De esos vamos a hablar en el módulo, y van a hablar en algunos otros módulos, y hay uno del cual no vamos a hablar en el módulo, que es Hedgehog, pero que hablaron en otros módulos. En general, de todos estos, si ustedes estudian del Albert, están todos ellos. El nivel que les vamos a pedir es el nivel del Albert. En el teórico igual vamos a ver un poquito más en detalle, porque creo que está bueno ya tu curso de profundización, que vean alguna cosita más. ¿Tá? Pero que les quede claro que esto es algo que tienen que tener entendido para el curso y para el examen. Entonces, disculpen que paro cada 2 minutos para tomar agua, pero como ven, la garganta está complicada. Entonces, uno de los mecanismos que vamos a ver hoy, porque es importante, es TGF-beta y BMPs. Cuando ustedes lo ven en el libro, van a ver que estamos hablando de una superfamilia de factores de señalización, que es la superfamilia TGF-beta, y adentro de eso hay dos familias. TGF-beta se llama TGF-beta en particular, y los BMPs, que son los Bone Morphogenetic Proteins, porque fueron descubiertos inicialmente como proteínas que tenían que ver con el desarrollo de los huesos. ¿Escucharon hablar alguna vez de ellos? ¿Sí? Me suenan, no sé de dónde, pero me suenan, sí. Seguro vieron un poquito con Gonzalo. Estos factores lo que activan es receptores transmembrana de tipo serin-treoninquinasas. Por eso a veces van a ver estos receptores como RSTK, receptor serin-treoninquinasa. A diferencia de los RTK, que son los
receptores tirosinquinasa. ¿Sí? Hay otros receptores serintrioquinasas, estos son un tipo de ellos. Entonces, a nivel grande, ¿cómo funciona esta vía de traducción de señales? Es común que las vías de traducción de señales en el desarrollo tengan menos pasos de lo que ustedes recuerdan de las vías que veían, por ejemplo, en bioquímica. Ustedes veían, por ejemplo, la vía de la insulina en bioquímica con receptor tirosinquinasa. La insulina se unía a un receptor. Ese receptor activaba a una proteína G monomérica, que activaba a una quinasa, que activaba una quinasa, que activaba otra quinasa, que activaba un factor de transcripción. Esas vías que ustedes estaban más acostumbrados a ver, por ejemplo, en bioquímica, tienen una amplificación de la señal brutal. Y están más dadas para las señales que están en baja concentración, en el cual la célula tiene que responder fuertemente a ella. En el desarrollo es más común, si bien también tienen de esas vías, tienen otras en las cuales la amplificación es menor. ¿Y cuál es la idea de que la amplificación sea menor? Que las células pueden responder no solo a la presencia del ligando, sino a distintas concentraciones. ¿Sí? Que no sea un todo o nada, que sea más graduada la respuesta. Entonces, este es un ejemplo de ese tipo de vía, en el cual el ligando lo que hace es permitir la dimerización del receptor, que tiene dos partes. Una parte que se le llama tipo 1 y una parte que se llama tipo 2. ¿Sí? Cuando se une este ligando, TGF-beta, dimeriza el receptor y el receptor tipo 2, la parte tipo 2, fosforila a la parte tipo 1. ¿De acuerdo? Que es esa P que viene ahí unida. Cuando fosforila el receptor tipo 1, eso recluta a una proteína que se llama SMAD, ¿sí? Que es un factor de transcripción. Y cuando la fosforila, la recluta y la fosforila, eso va a hacer que esta proteína forme un multímero con otra SMAD distinta, que se le llama COSMAD, y eso directamente es un complejo de transcripción que va a ir al núcleo y va a activar a genes en los genes que tengan esta región en cis, que le dice que puede responder a TGF-beta. En verdad lo que se une obviamente es el factor de transcripción que es SMAD, pero responde a TGF-beta porque se activa esta cascada que hace que este factor de transcripción vaya al núcleo. Como ven, es muchísimo más directo que las otras vías de señalización. ¿Sí? Lo que pasó fue que se activó un receptor, se fosforiló el receptor, reclutó un factor de transcripción, se fosforiló ese factor de transcripción, se formó un complejo y eso va al núcleo. Los pasos son mucho menos y la cantidad de estos factores que se activen va a depender de la cantidad de receptores que se activen. ¿Estamos bien? Una pregunta, ¿hay algún gen, tipo, de ejemplo para entender, no sé, qué activa, la transcripción de qué genes tipo activa esta vía, por ejemplo? Sí, ese gen lo vamos a ver después, porque justo todas estas vías que les estoy explicando son importantes en Xenopus. Ustedes lo vieron con Gonzalo y lo vamos a repasar. En Xenopus, estas vías tienen, en la expresión de Xenopus tienen que ver en la especificación del mesodermo. ¿Sí? Entonces, según cuánto de estos factores reciben las células del hemisferio animal, van a dar distintos tipos de mesodermo. Algunas van a dar el agonizador y otras van a dar un mesodermo más ventral. ¿Tá? Y los genes que se activan son los que ustedes vieron que tienen que ver con el organizador, que ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y algo importante es que, como bien, acá dice SMAD2 o 3, SMAD4, bueno, en realidad como todo en la vida es más complejo, porque tienen distintos tipos. Yo les decía que tienen los tipos TGF-beta y tienen los tipos PMP. Entonces, activan receptores distintos, que son de la misma familia, son homólogos en cuanto que tienen un antepasado común, pero se duplicaron en algún momento de la evolución y responden a distintos ligandos. Entonces, tienen los ligandos tipo TGF-beta y tienen los ligandos tipo PMP. ¿Sí? A grandes rasgos. Y los ligandos tipo TGF-beta activan a ciertos tipos de SMAD, que son las SMAD2 o 3.
Y los ligandos tipo BMP activan a otros SMAD, que son las 1, 5 y 8, que no están ahí las 8, pero también. Las dos van a interaccionar con SMAD4, pero después van a ir a activar distintos genes. ¿Está bien? Entonces, según el ligando, se van a activar distintos receptores y van a ir a activar distintos genes. ¿Qué me importa a mí que se acuerden? SMAD2, 3, SMAD1, 5, no. Pero acuérdense que son distintas las SMAD. Porque si no, ¿cómo se explica que sean distintos los genes que son activados? ¿Está bien? Y esto se los dejo de que esto incluso es una simplificación grosera. No les voy a contar, porque sería demasiado, pero les dejo una review para que les interese, de que en verdad, como ven, tienen TGF-beta, activina y nodal, que son de la familia TGF-beta, BMPs, que son de una familia distinta, y como ven, activan receptores distintos. TGF-beta a los T-beta-R2, activina a los activina R2A y activina R2B, pero esto también a veces funciona para BMP, es súper complicado. Y después de los tipos 1 también tienen distintos tipos según el tipo de ligando. ¿Ya? Entonces, yo les dije, bueno, cuando les digo TGF-beta es la generalidad del mecanismo, pero tenemos subfamilias como TGF-beta y BMP, y dentro de cada uno tenemos distintos ligandos que activan en distintas subfamilias de receptores. ¿Ya? No se queden con la idea de que es un tipo de receptor con un ligando. Es una diversidad enorme. Yo quiero que les quede claro el mecanismo general y que les quede una idea de la diversidad. Algo que nunca les voy a preguntar en el examen es cómo se llaman todos estos receptores y con qué ligandos se unen. Pero sí quiero que se acuerden de que TGF-beta y BMP unen a dos receptores distintos que son homólogos entre sí. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda de TGF-beta y BMPs? ¿Seguros? Todo bien. Todo bien. ¿O dudas? O si quieren expandir, vamos bien y tenemos tiempo. Bien, estoy mirando la hora nomás para no irnos a demasiado largo. La otra vía de la cual seguro hablaron con Gonzalo, porque también tiene que ver con la especificación del organizador en Xenopus, es la vía de Wnt beta-catenina. Entonces, es otra vía que da respuestas graduadas, en la cual cuanto más del ligando haya, más respuesta va a haber y se pueden llegar a activar distintos genes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se llama Wnt beta-catenina? Bueno, Wnt es el ligando soluble que es secretado por las células. Es un ligando que, si bien es soluble, está modificado mediante lipidación, tiene grupos lipídicos unidos, y eso hace que difunda poco, que quede un poco retenido en las membranas celulares. Y va a interaccionar con una familia de ligandos llamada Freeset. De vuelta, esto es mucho más complejo en cuanto que hay en animales 14 familias de Wnt y 4 grandes familias de Freeset. Pero la idea general es un ligando de Wnt que interacciona con un receptor Freeset, que está en la membrana plasmática. También interacciona con un correceptor que se llama LRP56. Cuando se une Wnt, de vuelta, hace que esto se forme un complejo en la membrana. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo explicar esto? La forma que yo prefiero explicarla es, ¿qué pasa normalmente cuando no hay Wnt? Cuando no hay Wnt, hay un complejo en el citosol que tiene una proteína que se llama axina, que es una proteína andamio, a la cual se unen un montón de quinasas y otras proteínas, cuya función es fosforilar a la beta-catenina. La beta-catenina seguro que le debería sonar, porque es una proteína que en verdad tiene que ver con la unión de los filamentos de actina a las uniones celulares mediadas por cadeninas. Esa es la función por la cual se descubrió al principio la beta-catenina. Pero además, la beta-catenina que está libre en el citosol, normalmente es fosforilada por este complejo, y esa fosforilación es una señal que hace que sea degradada. Va al proteasoma y es degradada. ¿Está bien? Entonces, normalmente en una célula van a tener mucha beta-catenina,
pero esa beta-catenina está asociada a la membrana plasmática, porque está asociada a las uniones celulares. Y la beta-catenina que se escapa de las uniones celulares es reconocida por este complejo, fosforilada y degradada. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando se une Wnt? Se activa un complejo en la membrana que recluta al complejo de destrucción de beta-catenina e inhibe su función. ¿Cómo hace esto? Es bastante complicado y es algo que todavía está discutido. De vuelta, les dejo algunas reviews. Al que le interese, nosotros trabajamos con esta vía en particular, así que si les interesa podemos discutir horas al respecto, pero la idea general que les tiene que quedar es que cuando este complejo es reclutado a la membrana plasmática por la unión de Wnt, las quinasas que típicamente fosforilaban la beta-catenina, ahora no fosforilan más a beta-catenina se libera al citoplasma, deja el complejo, se acumula porque satura a lo que podría ser la degradación por el proteasoma, porque ya no es fosforilado, y ahí va el núcleo. Y cuando va al núcleo, interacciona con un factor de transcripción que se llama TCF y hace que se transforme de un represor en un activador. Cuando no hay beta-catenina en el núcleo, TCF está unido a proteínas que llevan a cambios en la cromatina, que hacen, por ejemplo, que se desacetile la cromatina y otros cambios típicos de cromatina, heterocromatina, que está reprimiendo a estos genes. Cuando entra beta-catenina al núcleo, lo que hace es desplazar a estos factores, unirse al mismo factor de transcripción y ahora activar, por ejemplo, complejos que acetilan las histonas y que promueven la activación de esos genes. Esto que les cuento para beta-catenina es común para muchos otros cambios en el desarrollo. No solo la entrada del factor al núcleo activa a un gen, sino que también los desreprime. Lo que hace es transformar un complejo que está reprimiendo en un complejo que está activando. Y eso hace que las respuestas sean muy robustas. Evita que en esta célula se active este gen en forma accidental, ¿sí? Y solo se va a activar cuando esto entra al núcleo y transforma un represor en un activador. Una pregunta. Entonces la beta-catenina va a entrar al núcleo cuando en el citoplasma hay una cierta concentración que digas, no aguanta más, ahí entra. Sí. O hay beta-catenina y entra, normal. Normalmente la beta-catenina que está en el citoplasma es degradada muy rápido por este mecanismo. ¿Sí? Cuando digo en el citoplasma es libre en el citoplasma, porque tenés toneladas de beta-catenina en el citoesqueleto, asociada al citoesqueleto. La que se escapa del citoesqueleto, hecho entre comillas, en verdad es la que es sintetizada y no se une rápidamente a esos complejos, es fosforilada y es degradada. Cuando esto ocurre, esta señalización ocurre, se inhibe la fosforilación y por lo tanto escapa la degradación. ¿Sí? Está bien. Una consulta. Entonces, en este mecanismo, la beta-catenina de las uniones adherentes no estaría siendo modificada en absoluto, ¿no? Exacto. Es la beta-catenina Bueno. que queda libre. Está, perfecto. Que en verdad digo, yo lo estoy simplificando, obviamente hay una cierta movilidad, ¿no? Porque cuando se desensambla una unión celular, esa beta-catenina puede quedar libre, va a quedar en el citoplasma y puede elegir ir a la unión, Puede pasar que vaya a una nueva unión celular o puede ser que sea degradada, ¿sí? Pero la que en ese momento está unida a las uniones celulares, ni pincha ni corta. Ahí va, está, genial. Bien. Y lo último, hablando en general, así a nivel medio abstracto de señalización de los mecanismos, que les quiero contar, es que la evolución de estos mecanismos tiene mucho que ver con la evolución de la multicelularidad, lo cual es lógico. Una vez que apareció la multicelularidad en los animales, la célula necesitaba alguna forma de comunicarse para primero, en la forma más básica, decidir, vos sos línea germinal, vos sos somático. El nivel cada vez más y más complejo, vos sos endodermo, vos sos mesodermo, etcétera, etcétera. Entonces lo que ven acá es una célula muy esquemática, un núcleo
la membrana celular, y lo que se muestra es, en rojo y en azul, componentes de distintas vías que ya están presentes en los genomas de protozoarios que son cercanos evolutivamente a los animales. ¿Sí? Por ejemplo, los conos flagelados, que son el grupo hermano de los animales. Entonces, ¿qué quiere decir que estuviera en rojo y en azul? Bueno, que ya estaba presente en el antepasado, quiere decir que alguna función cumplía en ese antepasado. Entonces, por ejemplo, NF kappa beta, si ustedes se acuerdan, estaban en la vía que les hablé al principio de inmunidad innata, ya estaba presente en el protozoario antepasado de todos los animales. ¿Qué función cumplía? Nadie sabe, pero los homólogos están. Claramente fue adaptada en los animales a esa vía de señalización. Pero lo que les muestro acá es que, por ejemplo, la vía de Notch, no hablamos de esta vía, pero la mayor parte de los componentes apareció en la evolución de los animales. La vía de TGF-beta. Todos los principales componentes aparecieron cuando apareció la multicelularidad. La vía de beta-catenina, hay componentes que ya estaban presentes, por ejemplo, GCK3, CK1, son las quinasas que fosforilan la beta-catenina. También fosforilan muchísimas otras cosas, pero en particular, beta-catenina no está presente y claramente estas quinasas, evolutivamente, una de las funciones que pasaron a cumplir es la fosforilación de la beta-catenina. El ligando Wnt, el receptor Frizzle, tampoco estaba presente. Hay otros mecanismos de traducción de señales que sí son ancestrales, por ejemplo, lo que es la traducción de señales por proteínas G triméricas, que está presente en todos los eucariotas, pero hay otros, y los receptores tirosinquinasa también están presentes en todos los eucariotas, pero, por ejemplo, la vía de traducción de MAP quinasa y para dar lugar a la fosforilación al final de, por ejemplo, de JNK, eso también es específico de animales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lección general? Hay muchos mecanismos que son específicos de animales y que tienen que ver con la aparición de multicelularidad. Hay mecanismos que son específicos de animales, pero que usaron componentes que ya estaban presentes en el eucariota ancestral. Y hay vías de señalización que ya estaban presentes en eucariotas ancestrales y que fueron adaptadas a la señalización entre células en la evolución de la multicelularidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? Disculpen que les pregunte todo el tiempo, pero como la única cara que veo es la de Belén, no tengo idea si el resto más o menos siguió o no siguió. Pero si nadie dice nada, sigo por adelante. No, cualquier cosa hablamos. Muy bien. Así es, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver toda esta batería de mecanismos de señalización que vimos para estudiar cómo ocurre un fenómeno particular en distintos animales. Y ese fenómeno es la gastrulación. Y acá mi esperanza es que ustedes se acuerden de la clase de Gonzalo, bueno, ¿qué es la gastrulación? ¿Y cómo ocurre la gastrulación en Xenopus? Porque así me da un respiro para la garganta. Y además, está más bueno porque capaz que lo podemos discutir un poco más en general, entre todos. Entonces, primero, ¿qué es la gastrulación? ¿Algún valiente? Era o sea, la etapa del desarrollo embrionario en que se formaban las tres capas de tejidos, ¿no? O sea, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y también era el momento, sí, para que igual estaría bueno corroborarlo, pero para estar segura, que es cuando comienza tipo el genoma del embrión a expresarse también, donde como que la regulación ya no está tan dada por el lado, digamos, de los elementos maternos con los que el huevo, digamos, aparece, sino que ya el propio genoma del embrión toma un rol diferente, como más está primordial. Muy bien. La definición, como decís, son estos movimientos morfogenéticos que ocurren en el embrión que hace que se establezcan las capas germinales. ¿Sí? El endodermo, mesodermo y ectodermo, en el caso de los animales bilaterales. Lo otro que decís también está muy bien. Durante la gastrulación se activó ya el genoma del embrión.
es necesario. La única pequeña corrección que te haría es que la activación del genoma del embrión ocurre un poquito antes, que era eso que hablaban de la transición de la blástula media. Pero está perfecto lo que decís. Durante la gastrulación ya se activó el genoma y esa activación es esencial para que ocurra la gastrulación. Bien. Entonces, en Xenopus, si se acuerdan a nivel general, si tenemos el polo animal y el polo vegetal, el polo animal, ¿qué es lo que va a dar? El polo animal es lo que va a dar al embrión en sí mismo, o sea, al animal en sí mismo. Capaz que ahí se están confundiendo con la parte del ratón. En Xenopus, todo el embrión da lugar al animal. ¿Se acuerdan más o menos? Para, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Me perdí ahí. En Xenopus, bueno, ¿se acuerdan lo que era polo animal y vegetal? Capaz que eso es lo que no se acuerdan y por eso lo confunden. Claro, que si no me acuerdo mal, en los animales que tenían vitelo se definía por dónde se encontraba el vitelo, Ujú. pero claro, había embriones que no tenían vitelo y ahí había otra forma de definirlo, pero no me lo acuerdo. Muy bien, entonces está bien. En Xenopus, el polo vegetal es donde se acumula el vitelo, ¿sí? Y el animal es donde no se acumula el vitelo y está perfecto. Además, en el polo animal es donde se emiten los cuerpos polares, ¿sí? Que se acuerdan cuando terminan las últimas etapas de la meiosis. Y además es donde se inicia la primera división. ¿Está bien? Y en general, típicamente el polo animal es lo que va a dar el Xenopus y en otros animales el ectodermo. Las células que están en el polo animal, típicamente en la mayor parte de los animales dan lugar al ectodermo. Y típicamente las células que están en el polo vegetal, en particular las células que están llenas de vitelo en Xenopus, van a dar lugar al endodermo. ¿Sí? En Xenopus, las células que están en el medio van a dar lugar al mesodermo. ¿Sí? Y en particular, las células que están en el medio, en la región dorsal, van a dar lugar a un tipo de mesodermo especial, que es el mesodermo del organizador. ¿Les suena todo esto? ¿Más o menos? Sí, o sea, lo hemos hablado, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el organizador en el embrión de Xenopus? Esto repaso porque estoy segurísimo que lo vieron con Gonzalo. ¿Quieren una ayuda a memoria con esta diapo? Sí, no me lo acuerdo tan bien, pero era el que como que guiaba más o menos dónde se iban a formar las células en botella para formar el blastoporo. O, En verdad, los organizadores, estamos de acuerdo que esta región, la región del mesodermo que va al organizador, es sí, donde se inicia la gastrulación y donde se forman las células en botella. ¿Estamos de acuerdo con eso? Está perfecto. Originalmente, y a nivel biológico, lo que es como tener lo más conocido del organizador. ¿Qué es lo que puede hacer el organizador en los famosos experimentos de trasplante de un embrión a otro? ¿Estamos de acuerdo? Lo que vos dijiste, Belén, está perfecto de que es capaz de iniciar una nueva gastrulación, un nuevo blastoporo con el cual ocurre la gastrulación. Y el organizador no es el que va a dar lugar como a todas las estructuras dorsales, incluyendo como, bueno, como se ve ahí el tubo neural y bueno, la notocorda, todo eso del embrión. Entonces, en general está bien. Hay una cosa que Ahí va. tiene que darle súper claro. El organizador forma estructuras dorsales como la notocorda, pero lo que es importante y la razón por la cual se le llama organizador es que no solo la forma, sino que también es capaz de inducir la formación de estructuras dorsales por los tejidos que lo rodean. ¿Sí? Entonces, el experimento clásico de Spemann
por el cual recibió Spearman y Madman, por el cual recibieron el premio Nobel Spearman en el 35, es tomar la región del organizador de un embrión en gastrulación, introducirla a la región ventral de otro embrión que no debería generar un nuevo blastoporo, no solo gastrula, no solo forma un nuevo eje embrionario, que es lo que ven acá, los dos embriones unidos, sino que además, cuando ustedes utilizan un organizador de un embrión que, por ejemplo, expresa GFP y lo introducen en un huésped que no expresa GFP, el organizador va a formar la notocorda, puede formar el tubo neural, pero ven que además hay un montón de tejidos que no tienen esa marca de GFP, o sea, no son rojos, y esto quiere decir que el organizador no solo es capaz de formar estructuras dorsales por sí mismo, sino que envía señales a los tejidos que lo rodean que inducen la formación de estructuras dorsales. Y es por eso que se llama organizador, porque no es solo que forma estructuras dorsales, sino que organiza los tejidos que lo rodean para dar lugar a estructuras dorsales. ¿Entiende la diferencia de esa? Tal vez es sutil, pero ¿entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende. Entonces, ¿cómo lo hizo Spearman en el 35 cuando no existía la GFP? Mejor dicho, existía en una medusa que estaba nadando en el océano y nada más. Lo hizo con embriones pigmentados y no pigmentados, albinos y pigmentados, introduciendo de un embrión pigmentado y viendo qué pasaba si los tejidos del tubo neural eran pigmentados o no. Y veía que había tejidos no pigmentados, aun cuando ponía células de organizador pigmentado. Hoy en día se hace con marcadores fluorescentes. ¿Sí? Bien, ahora, está la pregunta de quién organiza el organizador, por decirlo de una manera. ¿Cómo se define que esta región, que es el mesodermo dorsal, es mesodermo y es dorsal? ¿Cómo se define que esta región va a ser el organizador? ¿Sí? Y esto obviamente tiene que ocurrir previo a la gastrulación. ¿Sí? Y eso lo vieron también con Gonzalo. Y ahí es donde tienen que haber visto la beta-catenina. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Es una inmunohistoquímica. ¿Todos saben lo que es una inmunohistoquímica? Alguien que me diga en 2 frases qué es una inmunohistoquímica. ¿Qué quieren ver con una inmunohistoquímica y cómo la hacen? Si no hay valientes, tiro Nicasio, por favor, explícanos en grandes rasgos qué es una inmunohistoquímica. Bueno, inmunohistoquímica es dirigir anticuerpos para marcar cierto tejido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está marcando con el anticuerpo? ¿Qué es lo que reconoce el anticuerpo? Y bueno, el anticuerpo puede, si quieres marcar un tejido, supongo que tiene que ser contra algún componente que sea específico de ese tejido. Sí. Como O sea, proteína, por ejemplo. en el fondo vos lo que querés ver es dónde está un componente en un embrión o en una célula. ¿Sí? Y es un anticuerpo que reconoce ese componente. Y de alguna manera veo dónde está ese componente. En el caso de una inmunistoquímica, usando un anticuerpo secundario, unido a una enzima para ver con algún tipo de color. ¿Está bien? Entonces acá lo que ven es una inmunistoquímica contra un embrión de Xenopus. Y lo que ven en C es la región ventral, y lo que ven en B es la región dorsal. Acá donde marco el láser es la región animal, acá la región ventral. Esta inmunistoquímica en C, hecha contra beta-catenina, ¿reconoce algo? ¿Ven señal? No, pero yo en realidad tampoco en B estoy segura de qué es lo que se ve Bueno, en la... discutamos, acá estamos viendo resultados. No discutir qué quieren decir, qué es lo que ven. En B, ¿qué es lo que te parece que voy a hacer la señal? Sí, o sea, se ven como esas acumulaciones de la señal, no sé si marcarían los núcleos de la célula o qué. Yo te cuento Y que marcan los núcleos, sí.
Y bueno, y está claramente en la figura C no se ve esa señal. Perfecto. Entonces lo que vemos es, en B, una acumulación nuclear de beta-catenino. Y en C y en B, lo que sí se ve, ustedes están viendo los límites entre las células. ¿Sí? ¿Por qué lo están viendo? Porque están viendo la beta-catenina asociada a las uniones celulares. ¿Sí? Bueno, entonces esto iría de la mano de la explicación del mecanismo de señalización de la beta-catenina, ¿no? Que explicabas antes. Exacto. ¿Esto qué quiere Ahí decir? va. Que en la región dorsal de Xenopus, de alguna manera, beta-catenina va al núcleo y en la región ventral, beta-catenina se mantiene toda o degradada o en las uniones celulares. Y está bueno porque les da un buen control de que en la región ventral el anticuerpo entró, está marcando, solo que no marca el núcleo porque la proteína no está en el núcleo. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, esto lo vieron con Gonzalo, lo voy a hacer pasar muy rápido porque si no, no nos va a dar el tiempo para ver qué pasa con los animales. Pero ¿cómo es que se determina qué es dorsal y qué es ventral en Xenopus? Cuando entra el espermatozoide en el embrión, en el ovocito de Xenopus, ocurre una rotación, que se llama rotación cortical, en el cual hay componentes en la región cortical del ósito que a través de la migración por microtúbulos van a ir a parar solo a la región que es opuesta a la entrada del espermatozoide. ¿Está bien? Son componentes que están unidos a los microtúbulos y que durante este proceso de rotación cortical van a migrar utilizando los microtúbulos como vía, utilizando quinesina, que es el motor, para ser transportados a la futura región dorsal. O sea, ¿cuál es la futura región dorsal del embrión? La región opuesta donde entra el espermatozoide. Y estos componentes que incluyen, por ejemplo, ARN mensajero de WIT11. E incluyen a una proteína que se llama Dishebel, que es importante para la formación de un complejo en la membrana entre el receptor Frizzle y el complejo de destrucción de beta-catenina. E incluyen a una proteína que se llama GBP, que es una inhibidora de la quinasa que fosforila la beta-catenina. ¿Qué es lo que va a hacer todo esto? Todo esto va a inhibir a la destrucción de la beta-catenina en la región dorsal. El mensajero de Wnt, porque va a permitir que se exprese Wnt en la región dorsal, por lo tanto, se va a activar la vía de señalización de beta-catenina en la región dorsal, eso va a inhibir la destrucción de la beta-catenina. Dishebel es importante para que esta vía de señalización actúe, porque si no está Dishebel, la vía de señalización está incompleta. Y además esta proteína GBP va a inhibir en forma independiente la fosforilación de la beta-catenina. Todo esto va a hacer que se active la beta-catenina y se acumule en la región dorsal, que es lo que ven acá que vimos en esa inmunohistoquímica. ¿De acuerdo? Esta es la región que va a ser dorsal en el embrión. Y esta región dorsal lo que va a hacer es, por un lado, activar ciertos genes que son importantes para que aquí se forme el organizador, pero además va a promover que las células del endodermo produzcan factores de tipo nodal, que es de la superfamilia TGF-beta. Entonces, todo el endodermo va a producir factores tipo TGF-beta, que lo que hacen es decirle a esta región, que señalo con el láser, que sea mesodermo. Pero esta región en particular del endodermo, que lo vieron con Gonzalo como el centro de Newcomb, va a producir mucho más de estos factores. ¿Por qué? Porque están siendo activados por la beta-catenina. Entonces, una pregunta que vos a decir, Belén, ¿qué activa beta-catenina? Bueno, en el caso de Xenopus, una cosa que activa es un ligando que se llama tipo nodal related, que es de la familia TGF-beta, que va a estar activando ciertos genes solo en esta región. Entonces, ¿cómo se define el organizador? Es la región que recibió mucho de esta señal tipo TGF-beta y que tenía beta-catenina nuclear en esta región. ¿Estamos de acuerdo? Pasé muy por arriba, yo sé que fui rápido, por esto lo vieron con Gonzalo. Es solo un repaso.
de lo que pasa en Xenopus. Entonces, son las dos vías que vimos hoy, cómo están interaccionando. Necesitamos beta-catenina en esta región. ¿Por qué está en esta región? Porque el espermatozoide entró en esta región. Una vez que está en esta región, va a activar genes que son importantes para el organizador, pero además necesitamos que el endodermo dorsal produzca mucho de este nodal related. ¿Por qué produce mucho? Porque la beta-catenina fue el núcleo y lo activó. Y eso hace que tengamos un gradiente de este nodal related, que es la familia TGF-beta, formando un morfógeno. Según la concentración que haya, esto seguro lo vieron en distintos cursos, que es un morfógeno, ¿sí? Es una proteína no, es una señal, que típicamente es una proteína, que forma un gradiente de concentración. Las células, según ese gradiente de concentración, van a dar distintos destinos celulares, porque va a haber más o menos receptores activados y eso va a dar una respuesta graduada. Por eso es importante que la vía que activa sea capaz de activarse en forma graduada y no todo o nada. Entonces, ¿cuál es el gradiente aquí? Es un gradiente de TGF-beta y va a activar en forma diferencial que se forme mesodermo ventral o mesodermo del organizador, que es dorsal. Después, el mesodermo del organizador va a producir un montón de señales, que son otras, que lo que van a hacer es permitir que las regiones dorsales del ectodermo den sistema nervioso y no solo epidermis. ¿Está bien? Perfecto. Eso fue un repaso. Después, si quieren repasar eso en más detalle, vayan de vuelta a las charlas de Gonzalo, que están grabadas, y pueden ver eso. Habiendo visto eso, lo que vamos a ver es, bueno, este fenómeno de que la beta-catenina indique el sitio de gastrulación, e indique células que pueden organizar en el mesodermo y la formación de un nuevo eje en el embrión. ¿Eso pasa también en otros organismos? Entonces, vamos a ver dos organismos, uno que seguro ya vieron y otro que vieron un poquito nomás con Gonzalo. Uno es el erizo de mar, que es un viejo amigo de biología celular. Y ahí solo les muestro cómo se dividen las células en el clivaje temprano, lo vieron con Gonzalo, y también vieron que según la posición de las células en el polo animal o en el polo vegetal, van a dar distintos destinos. Las células del polo animal dan principalmente ectodermo, las células del polo vegetal van a dar endomesodermo, o sea, endodermo y mesodermo. Y en particular, ¿se acuerdan que están los micrómeros, que son los más vegetales, que son los que daban el mesénquima primario, que era el mesodermo que entraba en el embrión? ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de Gonzalo, de biología celular? Muy bien. Entonces, los micrómeros no solo van a dar ese mesénquima primario que va a dar el mesénquima esqueletogénico de la larva, sino que además tienen una función de tipo organizador. Esto se sabe de experimentos muy antiguos, bueno, estamos hablando del siglo pasado, pero antiguos, en fin, en los cuales si ustedes toman solo las células del hemisferio animal y las ponen a crecer, van a dar un embrión que es completamente animalizado, se le dice. ¿Qué quiere decir que es animalizado? Que solo va a dar lugar a ectodermo. ¿Sí? ¿Qué sugiere esto? Bueno, díganme ustedes, ¿qué sugiere esto? Capaz que estaría sucediendo lo mismo que vimos en Xenopus, hay como una región organizadora también. Hay algo de la región vegetal es necesario para permitir la gastrulación y la formación de las distintas capas embrionarias. Esta región que está aquí, por sí sola, en ausencia de cualquier otra señal, va a dar ectodermo. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros hacemos un experimento de trasplante? Tomamos el hemisferio animal y le trasplantamos además los micrómeros. Ahí lo que tenemos es una larva casi normal, que tiene endodermo, que se tiene que haber formado, porque no hay otra cosa,
de estas células que normalmente en un embrión darían ectodermo. ¿Sí? Entonces, una vez más, tenemos una región que se puede decir organizadora, que está secretando algo que induce la formación de endomesodermo. Y un experimento que a mi gusto es aún más lindo, es este experimento en el cual toman un embrión y no destruyen nada. Lo único que hacen es trasplantar micrómeros al polo animal. Ya tenemos un embrión en el cual se ocurren 2 blastoporos, 2 fenómenos de gastrulación y 2 inducciones de endomesodermo. ¿Sí? Entonces, acá estamos diciendo, bueno, estamos hablando de algo que a nivel celular es muy parecido entre los dos. Será parecido también a nivel molecular. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace la beta-catenina en el desarrollo temprano de Xenopus. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una, creo que es una inmunofluorescencia, estoy 99,9% seguro, para Disheveled, que es uno de esos factores necesarios para la señalización Wnt beta-catenina. Y lo que ven es que está acumulado en el ovocito en la región vegetal. ¿Sí? Y cuando ocurren las primeras divisiones, se acumula en las células que van a dar lugar a los micrómeros. Entonces está pasando algo muy parecido. Si bien acá el espermatozoide no tiene nada que ver, son factores maternales acumulados en el ovocito que van a ser heredados solo en estas células que tienen capacidad organizativa. Y acá lo que vemos es una inmunofluorescencia, vamos a ver porque es una inmunofluorescencia y distintos experimentos. Esto es un embrión normal, en los cuales vemos una inmunofluorescencia, que es como una inmunistoquímica, pero utilizando un anticuerpo secundario que esté unido a un grupo fluorescente, en lo cual estamos viendo desde el polo vegetal. Estas células son las que van a dar micrómeros, estas son las que van a dar las células del mesómero y después del polo animal. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Cómo está distribuida la beta-catenina en el polo vegetal y en el polo animal? Sí, que en el polo vegetal está mucho más abundante, en mayor concentración, pero como que tiene no sé, un tipo como un degradé. O sea, las micrómeras tienen muchísima más concentración, pero las macrómeras más alejadas comienzan a tener, pero un poco menos. Hasta que en los animales ya no hay nada. O no por lo menos en el núcleo. Perfecto todo lo que dijiste. Hay un degradé, hay mayor cantidad de lo que van a ser las células que son los micrómeros, y además se ven los límites celulares de vuelta, lo cual es lógico, porque beta-catenina tiene esa otra función. Pero la beta-catenina nuclear es solo en la región que va a dar endomesodermo y es máxima en la región organizadora. ¿Sí? Ahora, acá hacen 2 experimentos distintos. Hacen un experimento, y esto está bueno, porque podemos hablar un poco, si bien ahora con CRISPR es más fácil hacer mutantes en distintos embriones, igual tampoco es tan fácil. Y entonces, algo que vamos a hablar en las próximas diapositivas, en este modelo y en otro más, es si ustedes hacen la locura, como hicimos nosotros en el laboratorio, de trabajar con modelos no tradicionales, ¿cómo hacemos para estudiar funcionalidad? ¿Sí? Entonces, una opción es la inhibición farmacológica de una vía de señalización. En la parte C, lo que hicieron fue tomar embriones e incluir un inhibidor enzimático de la quinasa GSK3, que es la que normalmente fosforila beta-catenina. Este inhibidor que eligieron es uno bastante grosero, que es el cloruro de litio, pero es un inhibidor conocido de la GSK3. Cuando inhibimos GSK3, beta-catenina no se fosforila. ¿Qué pasa en el embrión en C a nivel molecular y a nivel morfológico? A ver, Belén, si te animás a contarnos qué diferencia ves entre B y C. Sí, o sea, ves que el centro organizador está como un poco más, o sea, no tiene una forma tan organizada como tenía, digamos, normalmente, y que muchas más células tienen, o sea, muchas más células tienen beta-catenina también nuclear. Creo que en la parte animal
no sé, habría que como que girar esto, pero no lo vemos, pero como que no tiene, porque hay unas células acá en el fondo que no tienen nada, o sea, que en la región animal no habría nada. Pero es como que se Sí, extendió ese degradé, es mucho mayor. Y el tema es que no me acuerdo bien, cuando estaba fosforilada, si era para que se degrade sí. o... Cuando está Eso fosforilada, mal mismo, no, mono. no me acuerdo. Cuando está fosforilada se degrada. Se degrada. Sí. Mm. Pero está bien todo lo que dijiste. Cuando estamos inhibiendo la fosforilación. Como no hay Claro, entonces va a haber más fosforilación, cantidad. no se Claro, sí, si degrada. no, si no, no se va a degradar, va a estar presente en muchas más células. Ahí va. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, y lo que vemos es lo que se llama acá una, entre comillas, vegetalización. Todas las células dan endomesodermo. ¿Tá? Y este último experimento es un experimento en el cual en el embrión inyectaron un ARN mensajero sintético para una proteína que lo que hace es secuestrar la beta-catenina en la membrana plasmática. ¿Sí? Están sobreexpresando una versión de una proteína de membrana que es capaz de reclutar a la beta-catenina en la membrana. Entonces lo que ven es que la beta-catenina ahora está toda asociada a la membrana plasmática, prácticamente no hay beta-catenina nuclear, ¿sí? Y lo que terminamos teniendo es un embrión completamente animalizado, que solo da ectodermo. Uriel, Sí, ¿podrías repetir qué era lo que hacía este ARN que inyectaron? Que no me quedó sí. muy claro. Es un ARN mensajero que codifica por una proteína de transmembrana, que es lo que hace, que tiene la capacidad de unir a beta-catenina. ¿Sí? Siendo más, yo estaba tratando de ir al detalle, pero ¿qué es esto? Es una cadenina, que la cadenina es capaz de interaccionar con la beta-catenina para unirse al filamento de actina, si se acuerdan de biología celular. Pero para no afectar el desarrollo de todo el embrión, es una versión de la cadenina que no tiene la región extracelular. ¿Sí? Entonces no afecta la adhesión entre células, pero sí va a afectar la unión de la beta-catenina en la membrana celular. ¿Sí? Ah, ok. Entonces ahora la beta-catenina que quede libre, en vez de poder ir al núcleo, va a ser reclutada a la membrana, porque tenemos muchísima proteína que la recluta en la membrana. Ahí va. Y que, Gracias. si ven acá, vieron que en el núcleo no hay. Está toda unida al córtex celular. ¿Sí? Sí. Entonces, la beta-catenina no puede entrar al núcleo, no puede especificar regiones endomesodérmicas, no puede especificar un organizador, y ahora todas las células van a dar ectodermo. No ocurre la gastrulación. ¿Sí? Entonces, tanto en erizo como en Xenopus, la beta-catenina tiene que ver con la especificación del endomesodermo y tiene que ver con la formación de un centro con capacidad organizativa que va a decir dónde se inicia la gastrulación. ¿Bien? Bárbaro. Muy bien. Bueno, y el último ejemplo que les muestro es, si ustedes se acuerdan del árbol, ahora estamos en protos tomados, una rama completamente distinta, y un tipo de desarrollo completamente distinto que es el desarrollo espiral, que ocurría en esa rama que yo le dije del Ophotrochozoa, que incluye a los moluscos, anélidos, y les puse amigos porque, por ejemplo, ocurre también en platelmintos, ocurre en nemertinos, que es el ejemplo que vamos a ver, pero que no son grupos tan conocidos. El desarrollo espiral, lo vieron con Gonzalo, es un tipo de clivaje, donde hay muy estereotípico la forma en que se van dividiendo las células, y donde es muy estereotipo lo que va a dar cada célula. Las células que son del pueblo animal, que son más pequeñas, van a dar el ectodermo. Las células más vegetales, que son más grandes, que suelen tener vitelo, van a dar endodermo. El mesodermo ocurre en otras células en el medio, en particular hay una célula que es la que se le llama 4D, que es la misma en todos estos animales, que va a dar un tipo de mesodermo que es el endomesodermo. Con este tipo de desarrollo tan distinto, y además con una gastrulación que es por epibolia, cabría preguntarse si realmente beta-catenina tiene o no tiene algo que ver. Entonces, ¿qué es lo que ven aquí?
Otro es un caso, un nemertino, es uno de estos organismos de desarrollo espiral, donde lo que hicieron fue inyectar un ARN mensajero para una fusión entre beta-catenina y GFP. Ven lo mismo de vuelta. Ven el GFP, cómo se acumula en las células de la región vegetal, y en particular cómo se acumula en el núcleo de las células de la región vegetal. ¿Sí? O sea que en principio ocurre lo mismo. ¿Y cómo hacer un estudio funcional del efecto de la beta-catenina en este embrión? Bueno, están haciéndolo con morfolinos. Ustedes ya trabajaron con morfolinos con Flavio, ¿verdad? Sí. Entonces, todos saben lo que es un morfolino, todos saben cómo funciona. Aquí lo que ven es que cuando inyectan un morfolino para beta-catenina, el embrión una vez más se transforma en todo ectodermo. Así que en organismos bien distantes, en la filogenia, vemos que beta-catenina tiene la misma función. Misma proteína, mismas señales, tienen que ver con una función, que es el inicio de la gastrulación, especificación de endomesodermo y de estructuras que van a ser organizadoras. Quiero que les muestro acá, que es la última diapo de la parte de teórico. Vamos bien. Les dejo una review donde muestran distintos ejemplos, no solo los que vimos, de animales donde trasplantes de regiones que son el labio del blastoporo son especificadas, esas y otras que lo rodean, por Wild beta-catenina y son capaces de inducir un nuevo eje cuando son trasplantadas a otro embrión. ¿Sí? Les dejo un par de reviews para los que quieran ver un poco más en otros organismos. Y lo último que les muestro de esta diapo, que es importante en cuanto a estrategia experimental, es que hacer un Western blot para determinar qué pasó, para saber si el morfolino realmente no solo tuvo un efecto a nivel morfológico, pero si tuvo un efecto a nivel bioquímico. Entonces se hacen extractos de embriones inyectados por un morfolino control o con el morfolino de interés. Y este morfolino lo que hace es bloquear el inicio de la traducción, ¿sí? Que es lo que muestran aquí. Está bloqueando el codón de inicio. Entonces, este es un Western blot, por ejemplo, para actina, que muestra que no hay diferencia entre los dos embriones, muestra que cargaron la misma cantidad de proteína para los dos embriones, pero cuando hacen este Western blot para un anticuerpo de beta-catenina, la beta-catenina disminuye muchísimo en el caso de este morfolino. Y es una forma de asegurar que realmente hubo un efecto del morfolino a nivel de la traducción de esta proteína. ¿Sí? Una duda. Morfolino control, o sea, vos tenés en el control, ¿no? Vos en el control lo que estás usando es un morfolino que no es el morfolino que vos, o sea, a lo que vos querés apuntar a ver, es un morfolino de otra cosa y ahí ves si la beta-catenina, o sea, si ese morfolino afectó o no a esa beta-catenina. Vos esperás que no porque no está Exacto. dirigido a ella. Está, iba a ver a eso. Exacto. No esperás que tenga ningún Bien. efecto fenotípico y no esperás que tenga ningún efecto en la beta-catenina. Si es un efecto Está. fenotípico en el morfolino control, es que es un problema general de la toxicidad de los morfolinos. ¿Sí? Bien, bien. ¿Y cuál es un buen morfolino control? Por ejemplo, un morfolino dirigido contra GFP, porque no hay GFP en un embrión que no le inyectaste nada que tenga que ver con GFP. Otro buen morfolino control es un morfolino en el cual es como el experimental, pero tiene 5 sitios mutados o 6 sitios mutados para evitar que se una al blanco. ¿De acuerdo? Pero es esencial inyectar un morfolino que esperes que no tenga que ver con tu fenotipo ni con tu proteína y que no veas nada. Porque si no, nunca sabes si no es un efecto de la microinyección, de la toxicidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si me dan un segundo, dejo de compartir eso y lo que les muestro es muy brevemente lo que vamos a ver en práctico. Hay un par de chats, disculpen que no lo vi. Ya pasó, ya lo preguntaron. Bien. ¿Estamos todos viendo la parte de práctico también? Sí.
Todo bien. Sí. Sí, sí. Bien, entonces este es el organismo con el que trabajamos nosotros, que es un parásito, se llama Hymenopteris. Es un cesto, como tal vez el cesto más conocido que pueden haber escuchado es Echinococcus, que causa enfermedades en humanos, pero es extremadamente difícil de trabajar, sobre todo lo que nosotros que nos interesa trabajar, que es biología celular y el desarrollo de estos parásitos. ¿Sí? Entonces, el ciclo de Hymenopteris es un ciclo con dos hospedadores. Tienen el adulto, que está en el intestino. ¿Ven la flecha? Sí, se ve como muy clarito. Pongo el láser, Sí. deme un segundito que pongo el Dale. láser. Queda mejor. Déjenme encontrar. Listo. ¿Mejor? Sí, ahí sí se ve bien. Bien. Entonces, el adulto es el típico gusano con forma de tenia, que está en el intestino del hospedador definitivo, que en nuestro caso son ratones, lo cual se imagina que como modelo experimental es ideal. ¿Sí? Porque teniendo ratones podemos tener el adulto. El adulto tiene muchos segmentos y dentro de cada segmento tiene testículos, ovarios y cada segmento produce huevos. ¿Bien? Eso que ven acá tiene 3 testículos, es muy gracioso de ver esto, y tiene un ovario central. ¿Sí? A partir de este ovario va a producir huevos que se van a acumular en el útero. Eso ocurre con cada segmento. Una vez que esos huevos están listos, son liberados los segmentos con las heces, y esos segmentos tienen los huevos listos para infectar al segundo hospedador, que en este caso es un escarabajo. Nuevamente, extremadamente barato y fácil de mantener. Con 1 kilo de harina nosotros mantenemos a los escarabajos para todo el año. Una vez que entra esta larva en el escarabajo, es una larva muy chiquita. Bueno, no tengo el dibujo, disculpen. Lo tengo aquí. Es una larva muy chiquita, y aquí la ven. Esta barra son 10 micrómetros, o sea, es más chica o del tamaño que muchas células de un mamífero, y tiene unas pocas células madre que va a utilizar para que una vez que entra al hospedador definitivo, va a entrar al hemocele del escarabajo, perdón, al hospedador intermediario, disculpen. Va a entrar al hemocele del escarabajo y va a sufrir una metamorfosis para dar lugar a otra fase larvaria distinta, que es el que se llama cisticercoide. ¿Con qué van a trabajar todos ustedes en práctico? Van a trabajar con el adulto, que nosotros ya se lo vamos a dar fijado y listo para usar, muerto, para no tener que matar un ratón solo para esto. Y van a trabajar con escarabajos, de los cuales van a abrir los escarabajos y van a sacar los cisticercoides cuando ya completaron completamente el desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Y para qué lo van a usar? Lo van a usar porque esto es lo que tienen que ver a la lupa, que van a sacar de los escarabajos, y lo que van a hacer es imitar esta etapa del ciclo de vida. Van a sacar las larvas completamente desarrolladas del escarabajo y van a hacerles creer que están entrando en el hospedador definitivo. ¿Cómo? Para imitar el estómago y el intestino del ratón. Y una vez que ocurra esto, lo que van a ver es que estas larvas, ¿ven esta parte que señalo acá como un círculo? Esta es la parte de la larva que realmente va a formar parte de los tejidos del adulto. Todo este resto de la larva lo que hace es proteger a esta cabecita, que es el escólex, que va a formar el adulto finalmente. Y esa partecita es la que ven acá después de que activamos a la larva. Todo esto se destruyó y esta es la larva libre que se va a unir al intestino del ratón. Y lo que vamos a hacer es un experimento donde es un poco sin gracia porque les estoy mostrando el resultado final, en el cual vamos a marcar la activación de la proliferación en el cisticercoide activado. Porque este cisticercoide, una vez que entra al intestino, lo que tiene que hacer es rápidamente empezar a formar segmentos, cada segmento con sus propias gónadas,
para lo antes posible producir huevos. Tiene que producir huevos antes de que el hospedador pueda llegar a echarlo. Entonces hay una activación enorme de la proliferación celular en esta activación del cisticercoide. ¿Qué es lo que les muestro aquí en amarillo? Y es lo que esperamos que ustedes tengan como resultado experimental. Poder ver las células que entraron al ciclo celular en el cisticercoide activado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cultivar esos cisticercoides en un medio que va a tener un análogo de timidina. ¿Sí? ¿Ustedes escucharon hablar de la bromodeoxyuridina? Creo que ven sí. ¿El resto? Sí, yo también. Sí. Nicasio, Francisca. No me acuerdo bien. Capaz que molecular, pero no me acuerdo. Yo creo que sí, pero no sé. Repasamos un poquito. La bromodeoxyuridina es una molécula, aquí la ven, que es muy parecida a la deoxyuridina, o sea que es parecida a la timidina. ¿De acuerdo? Entonces, las polimerasas la confunden con la timidina. Entonces, si una célula está en presencia de bromodeoxyuridina en el momento en que duplica el ADN, va a incorporar la bromodeoxyuridina al ADN, y eso es algo que ustedes después pueden ver utilizando un anticuerpo que reconozca la bromodeoxyuridina. ¿Está bien? Van a hacer una inmunofluorescencia, por ejemplo, pero con un anticuerpo que en vez de reconocer proteínas, va a reconocer bromodeoxyuridina. Y las células que tienen bromodeoxyuridina son solo aquellas que le incorporaron en el ADN durante la fase S. Es una herramienta súper utilizada para ver proliferación celular en células y en embriones. No van a ver todas las células proliferantes. ¿Cuáles van a ver? Las que están en fase S. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Entonces nosotros vamos a usar una herramienta que es parecida a la bromoxuridina, pero que es más cómoda de usar, que se está usando cada vez más y es muy potente. Lo que usan, en vez de usar bromodeoxidina, es un reactivo que se llama EDU por etinildioxidina, que la idea es la misma. Es como una timidina, pero tiene una diferencia química. Y esa diferencia química es que tiene este grupo alquino, que es el que marco ahí en rojo. ¿Sí? La célula la confunde, la incorpora en el ADN como si fuera timidina. La gran ventaja es que ahora, en vez de usar un anticuerpo para reconocer dónde se incorporó el EDU, usamos simplemente un químico, que es una sida fluorescente, que va a reaccionar con este grupo alquino. ¿Y por qué es una ventaja? Porque este grupo, esta molécula, en vez de pesar 150 kilodalton como un anticuerpo, pesa del orden de 1 kilodalton. Y eso hace que penetre mucho mejor en los tejidos y que sea mucho más fácil hacerlo, la reacción para tejidos grandes, para embriones grandes. Y que no es necesario, como en el caso de la bromoxidina, desnaturalizar el ADN. En la bromoxidina, si nosotros no desnaturalizamos el ADN, el anticuerpo no llega. Y para eso hay que hacer un montón de tratamientos que son bastante fuertes, duros, son malos para la morfología y son malos para realizar otras técnicas arriba. En cambio, en el caso del EDU, no es necesario hacer nada. Bañamos a los embriones en este químico y las células que incorporaron EDU van a tener el núcleo fluorescente. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el práctico mañana vamos a hacer una incubación con EDU para cisticercoides, un segundo que esto se marcó, que van a haber colectado escarabajos y activado cultivo in vitro ustedes mismos. Lo otro que van a hacer es, no mañana, tomar adultos, a los cuales nosotros ya incorporamos en medio de cultivo con EDU, para analizar la proliferación en los testículos. Y no solo proliferación, sino que proliferación y diferenciación. Porque el EDU va a ser incorporado en células que duplican el ADN. Pero la célula que duplicó el ADN, cuando se diferencia, si no se dividió demasiadas veces el camino, va a mantener el EDU en el ADN.
Entonces, si ustedes tienen un testículo de un cestodo, van a tener toda la diferenciación desde espermatogonias hasta espermatozoides. ¿Sí? Que es lo que se muestra acá. Las espermatogonias se dividen, obviamente, e incorporan EDU. Los espermatocitos primarios, que es lo que veis en biología celular y también vieron con María José, obviamente van a incorporar EDU porque necesitan duplicar su ADN para la meiosis. Pero después de que incorporan ADN, van a dividirse a espermatocitos secundarios, espermátidas, y van a diferenciar espermatozoides sin duplicarse, sin dividir más su ADN, sin duplicar su ADN. Entonces el ADN que un espermatocito primario incorporó en la célula, a medida que se diferencia, va a dar lugar a espermatocitos secundarios, espermátidas y espermatozoides que están marcados. Y eso lo pueden ver si ustedes incuban el organismo con EDU, después sacan el EDU y van fijando organismos a distintos tiempos. Es un experimento que se llama de pulso y caza. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a ver un experimento donde vamos a hacer un pulso al adulto y vamos a hacer todo el desarrollo para ver ustedes mismos cómo proliferan los espermatocitos en los testículos. Y yo ya les dejé en la carpeta de Drive 3 archivos para Fiji de experimentos de pulso y caza donde ven los testículos a las 0 horas, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 96 horas. ¿Sí? De que incorporaron el EDU los espermatocitos. Todo esto lo vamos a repetir en práctico. Solo quería que, por las dudas, si alguien no venía práctico mañana o venía más tarde, tuviera una idea de qué experimentos íbamos a hacer. El único otro experimento que vamos a hacer, el cual solo les voy a decir cuál es, porque no me interesa que sepan ni qué proteína ni nada por el estilo, es una inmunofluorescencia en cortes, porque es el único momento del curso en el cual ustedes van a hacer una inmunofluorescencia. Le vamos a dar cortes que nosotros ya hicimos, le vamos a dar un anticuerpo para la reclusión de proteína y van a hacer una inmunofluorescencia en cortes en 2 días. Esas son las 2 técnicas que vamos a ver en el práctico. Bien, llegamos justito al tiempo. Hoy fue muy pesado porque fue solo yo hablando. A partir de la clase que viene va a ser mitad teórico y mitad seminario. ¿De acuerdo? Preciso que las personas que no eligieron, una sola persona todavía no eligió seminario, ¿verdad? Sí, yo todavía no elegí, pero hoy te confirmo. ¿Está? Ahora. Perfecto. Entonces, para el viernes que viene una persona ya eligió y el otro, Francisca, que es lo que hablamos al principio, pero vos no estabas. Uno lo presentan ustedes, el otro, como somos pocos, lo presentamos entre todos. Yo voy a dirigir la presentación y voy a ir haciendo preguntas para que respondan ustedes. Espero que ustedes respondan en forma voluntaria y si nadie se ofrece, voy a ir preguntándoles por nombre qué es lo que vemos en la figura o qué quieren hacer los investigadores con este experimento. ¿Sí? Dale, perfecto. Y un poquito más hablamos, pero en el video podés ver después las directivas de cómo hacer la presentación. Dale, bárbaro. Muy bien. ¿Tiene alguna otra duda de cómo nos manejamos o de lo que hablamos hoy? No, todo bien. Perdón que me saque un segundito. ¿Todo bien? Sin dudas. Muy Todo bien. bien, todo bien. Entonces, terminamos por acá y nos vemos mañana en práctico. Dale, nos Bueno, vemos. dale, Dale, nos vemos. perfecto. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao, chao. Nos vemos.